Así que bienvenidas, bienvenidos oficialmente a una nueva charla de estos días lunes, esta vez con nuestro querido Jairo Velázquez Garín, si no me equivoco. Con Jairo conectamos, yo diría que fue tal vez una de las personas que primero conectamos por Instagram. En su momento habrá sido como septiembre del año pasado quizás, y después como que se enfrió la cosa, se podría decir, y de manera muy sincrónica. Tal vez Jairo puedes contar tú un poco cómo fue eso cuando te pase el micrófono. Y conectamos, como que literalmente los dos estábamos pensando, fue muy loco porque de la nada veo en Instagram y digo como, oh, me acordé de Jairo, como este tema tan interesante, lo voy a contactar. Y cuando lo contacto ahí, Jairo me dice como, justo estaba pensando en contactarlo a usted. Entonces fue muy bonita esa sincronía que se dio. Y con eso entonces contactamos a Jairo para este tema tan interesante que se llama Los Chakras de América. Se puede ver un poco ahí difuminado en la foto de atrás, pero ahí se ven, por ejemplo, si ven mi mouse, ahí hay un chakra, otro, pum, 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 y hay más que no se pueden ver muy bien. Así que ahí Jairo nos explicará, si no me equivoco, son 14 los que se ven en la foto. Ahí nos explicará todo lo que tiene que ver. Así que bienvenidos a todos, bienvenidas a todas las que están presentes y bienvenido Jairo. Hola a todos, hola. Bueno, sí, tengo un poquito de eco en la habitación, pero es por la habitación, es un lugar nuevo, me mudé hace poco, así que estoy intentando ahí adaptar, pero espero que se escuche bien y de la mejor forma posible. Tengo todo aquí, el corazoncito puesto un poco para entregar, para que esta charla les pueda llegar y puedan integrar esta información que con mucho cariño vengo acá a compartirles. Así que, bueno. Muchas gracias, Benja, por la invitación. Y sí, como dijo, fue muy sincrónico. Yo había subido acá, yo soy de Iquique, había subido acá el Cerro Dragón y de repente cuando estaba subiendo el cerro, me acuerdo de los chicos y digo, uy, será, lo voy a escribir al Benja a ver si es que hay alguna posibilidad de participar ahí con ellos, porque si bien nos conectamos muy en los inicios, hace mucho tiempo, hicimos un live incluso por mi Instagram y todo, y de ahí me metí un poquito en mis procesos, comencé un poquito a trabajar un poco mis cosas y me aparté un poquito de todo el camino, así que, pero bueno, y fue muy sincrónico porque llego del cerro, llego a mi casa, le dije, bueno, lo voy a escribir y Benjamín me escribió solito, sin nada, quedé bien impactado porque fue una sincronía muy bonita, así que bueno, estamos siempre siendo guiados en todo el proceso, así que también lo tomo como eso. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Yo voy a estar compartiendo también unas imágenes a medida que vayamos entrando un poquito para ir viendo, ir observando justamente estos chakras que Benjamín les iba mostrando, que en la imagen de fondo, pero que quizás no se veían muy bien. Entonces yo se los voy a mostrar, se los voy a ir mostrando para que vayamos comprendiendo un poquito de mejor manera esta temática de qué es lo que se trata, ¿no? Y voy a partir contando un poquito de mí. Mi nombre es Jairo Velázquez Garín, tengo 24 años, soy chileno, soy de la ciudad de Iquique, mi papá es colombiano, mi mamá es chilena, y hace, ¿qué? De los 15 años me dedico a dar diferentes tipos de talleres, charlas, jornadas, todo con respecto al despertar de la conciencia, todo con respecto a la expansión de la conciencia. Desde muy pequeño se me dio la capacidad de poder comunicarme con personas que habían dejado el plano físico y eso me llevó un poco a incursionar, a investigar, a profundizarme en diversas temáticas sobre esto, sobre la espiritualidad. Y así fui descubriendo que me hablaban maestros ascendidos, ángeles, y así fue un poco mi camino, ¿no? Y hace ya 6 años, 7 años, que estando en Colombia, estando por allá, me fui a vivir unos 9 meses por Colombia, me llega esta información que es Misión Planeta Arcoíris, que es el movimiento que llevo, que es un movimiento planetario que busca ayudar un poquito a aportar desde esta parte de la locura, ¿no? De todo esto, desde la parte energética al proceso evolutivo que estamos atravesando como Gaia, como planeta, ¿no? Y desde ahí se mueve Misión Planeta Arcoíris y es una labor muy simple. En resumen, lo que buscamos como Misión Planeta Arcoíris es aportar, es ayudar a que como seres humanos recuperemos esa conciencia de unidad, a que como seres humanos recuperemos o volvamos a esa naturalidad de conexión cíclica con Gaia, a que nos enraicemos nuevamente y podremos desde ahí generar un cambio
en la conciencia, podamos generar un cambio a nivel colectivo en la conciencia. Entonces lo que nosotros hacemos como Misión Planeta Arcoíris es simplemente ir, bueno, antes cuando se podía viajar con un poquito más de libertad, ir a ciertos puntos energéticos del planeta, nodos importantes, y sembrar justamente frecuencia arcoíris en cada uno de estos puntos, de alguna u otra forma con el fin de resintonizarnos con la Tierra, reconectarnos con Gaia, reconectarnos con todo el proceso que estamos atravesando a nivel colectivo, y también a través de la frecuencia arcoíris poder bajar nuevos códigos a la red planetaria de conciencia. Quizás para quienes no conocen o no han oído hablar de la red planetaria, es una red etérica que recubre al planeta, que genera una conciencia unitaria, por decirlo de alguna otra forma. Y dentro de estas capas de la red planetaria, existe una capa que guarda el subconsciente colectivo, ¿no? Guarda el subconsciente de toda la humanidad, de nosotros como seres humanos. Y bueno, está lleno de sistemas de creencias un poquito antiguos, de sistemas de creencias que necesitan elevar un poquito la conciencia, que necesita una elevación de conciencia para así poder traer nuevos códigos. Y lo que hacemos cuando hacemos siembras de frecuencia arcoíris es justamente eso, ¿no? Es traer nuevos códigos a la red planetaria, es hacernos cargo del proceso, etcétera, etcétera. Y durante todo el proceso pandémico hemos estado trabajando a través de las siembras desde casa, ¿no? A través de casa, cada una de las personas, con un macetero, con una plantita o con un espacio en conexión con la tierra, ya sea un antejardín, ya sea un patio, en el parque, en un lugar donde puedan tener acceso, simplemente toman un cristal, lo sintonizamos a través de una meditación guiada con la frecuencia arcoíris y simplemente lo enterramos en la tierra. Es un acto que hacemos simultáneamente en fechas importantes, bueno, diferentes fechas portales, etcétera, que se van moviendo a lo largo del planeta, a lo largo del tiempo lineal, y vamos sembrando esa frecuencia en diversos puntos, y cada uno en la hora que le corresponda, según su país, según su ciudad, vamos trabajando y sembramos todos juntitos frecuencia arcoíris en Gaia. Eso es un poquito la labor que llevamos, ¿no? Y actualmente estamos en el proceso que les comentaba Benjamín, que es bueno, lo que nos trae un poco a esta charla, ¿no? Que es los chakras de América, que es el proceso que nosotros estamos atravesando el día actualmente. Y estamos intentando aportar a este proceso evolutivo como Misión Planeta Arcoíris desde este aspecto que nos corresponde, que vendría siendo el aspecto energético, espiritual, ¿cierto? Toda esta locura etérea, ¿no? Todo esto que no se ve, esto intangible, aportar desde ahí. Y es algo muy simple, todo esto tiene que ver con una profecía muy antigua, de la cual los queros, de la cual los indios Hopi, de la cual los mayas son parte, que tiene que ver con el revolar o la danza, la reunión del cóndor, el águila y el quetzal. Esto es una profecía muy antigua que habla que cuando el cóndor y el águila vuelen nuevamente junto al quetzal, ¿cierto? El nuevo tiempo, la nueva humanidad, el nuevo hombre, la nueva conciencia, la conciencia dorada va a haber llegado, se va a haber plasmado, se va a haber integrado, ¿no? Y actualmente estamos justamente en ese proceso. El águila corresponde a todo lo que vendría a ser América del Norte. El cóndor corresponde a todo lo que vendría a ser América del Sur, y el quetzal corresponde a lo que vendría a ser Centroamérica y Caribe, ¿no? Entonces todo esto habla a un llamado de unidad, como América, porque resulta que América es un solo cuerpo energético, América es un solo continente, y para ir comprendiendo esto, antes de continuar, me gustaría hablar un poquito sobre la fractalidad, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Existe una ley en el universo que es la ley de fractalidad, que habla de que desde la unidad, ¿cierto? Todo se va fractalizando, como subdividiendo en fragmentos de conciencia cada vez más pequeñitos. Nuestro planeta es un fragmento, ¿cierto?, de un sistema planetario, y esos sistemas planetarios son parte de sistemas de conciencias galácticas, y así sucesivamente. Y si fractalizamos hacia el interior, Gaia, nuestra madre tierra, es un sistema de conciencia que se fractaliza en continentes, que se vuelve a fractalizar
en países, que se vuelve a fractalizar en ciudades, que se vuelve a fractalizar en pueblitos, hasta que llegar a conciencias humanas, conciencias animales, minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí es una sola unidad de conciencia, es una sola unidad de conciencia, pero que se fractaliza, ¿no? Entonces actualmente estamos en todo este proceso de volver a la unidad, y creo que es algo muy cliché de lo que todos hemos escuchado en este camino de la espiritualidad, ¿cierto? Volver a la unidad, volver a esa unidad que todos somos. Pero para poder llegar a esa unidad, cada individuo que forma la unidad debe reencontrarse consigo mismo, debe hacer el trabajo que le corresponde, ¿no? Porque yo siempre hablo de que la unidad es como un LCD, como una televisión, ¿cierto? Que son millones de píxeles, ¿cierto? Trabajando simultáneamente, haciendo combinaciones de colores simultáneamente y juntos crean una imagen. Pero ¿qué pasa si los píxeles, ¿cierto? Se desordenan, se sincronizan o simplemente se apagan? Aparecen esos puntitos en la televisión negra que algunos a veces vemos, o esas franjas, ¿cierto? De colores un poco discordantes a la imagen que deberíamos estar viendo, etcétera, etcétera. Algo muy similar pasa con este proceso. Para poder aportar esa unidad, debemos trabajar desde esa individualidad, hacer nuestro trabajo interno, hacer el trabajo que a cada uno como individuo nos corresponde para aportar este trabajo, ¿cierto?, colectivo. Y es ahí donde nace este llamado, ¿no?, de que estamos en un proceso en el cual cada continente está haciendo un trabajo en encontrar su unidad para aportar a la unidad colectiva de la conciencia de Gaia. Así como cada individuo está haciendo su trabajo, ¿cierto? Cada país está haciendo su trabajo, y así cada continente, etc. Y América está en un proceso muy importante, porque a América es quien le corresponde recibir, de alguna u otra forma, la semilla de una nueva conciencia. A América es quien le corresponde recibir esa energía, gestar esa conciencia y dar nacimiento en la nueva conciencia humana, ¿no? Y es por eso que se habla tanto, ¿no?, de la llegada de la energía Kundalini a todo lo que es la cordillera de los Andes. Y como ya sabemos, la energía Kundalini, una de sus principales funciones, ¿no?, es la capacidad de gestar vida. Es la única energía manifestada en esta tercera dimensión que tiene la capacidad de materializar vida. Entonces hace ingreso a la columna, a la cordillera de los Andes, que es la columna vertebral de América, con el fin de que se pueda gestar desde acá esta nueva conciencia humana, esta nueva conciencia que se va a materializar, ¿no? Así como en algún punto le tocó a África, así como en un punto le tocó a Europa, así como en un punto le tocó al todo el Oriente, ¿no? Bajar, plasmar y expandir desde ahí una nueva conciencia. Actualmente es América a quien le corresponde entregar justamente esta nueva conciencia humana. Y es por eso que América entra en este proceso de comenzar la unidad, de comenzar a integrarse, de comenzar a hacer las paces entre sí misma, que al final fue nuestro propio ego humano, por decirlo de alguna otra forma, quien produjo la división de ella, porque es un solo cuerpo energético. Así como África es un solo cuerpo, América es un solo cuerpo, y nosotros lo dividimos en tres: norte, centro, Caribe y sur, ¿no? Y América, como es un solo cuerpo energético, debemos empezar a integrar esa mirada de cuerpo en unidad. Y es ahí donde llega esta información que tiene que ver con los chakras de América, justamente, ¿no? Es ahí donde llega esta información. Y les voy a compartir acá la imagen, a ver si la pueden ver por aquí, que vendría a ser esta imagen, ¿no? Que esto vendría siendo justamente el sistema de chakras que produce este trabajo en unidad del sistema americano, ¿no? Está incluido parte de la Antártica, ¿no?, y parte de Groenlandia dentro de todo el proceso, pero Groenlandia y Antártica salen un poquito de esta mirada de unidad de cuerpo, porque Groenlandia trabaja lo que vendría a ser chakra estrella del alma, y Antártica trabaja lo que vendría a ser chakra estrella de la tierra. Es un sistema de chakra que está dividido en 12, ¿vale? En 12 chakras, y un poquito, unos más de lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en sistemas tradicionales. Acá hacemos una mirada un poquito del sistema de chakra muy similar a lo que lo hace
la sanación pránica, que la sanación pránica integra lo que vendría siendo chakra main, chakra vasos, chakra ombligo, etc. Y en esta oportunidad justamente tiene que ver con ese proceso, ¿no? Entonces, todo esto se une a esta profecía antigua que habla justamente el proceso del baile, ¿cierto? Esta danza, este revolar del águila, el cóndor y el quetzal. Y es muy interesante, a mí me parece muy lindo cómo, ¿cierto? Desde tanto tiempo, culturas que quizás no había tanta conexión, o que nosotros pensamos que no tenían tanta interconexión, hacen un llamado y traen en conjunto una profecía muy simultánea, y lo más lindo es ver cómo el día de hoy estamos todos en ese proceso. Cada día hay muchas más personas despertando, haciéndose conciencia, ¿no? De la unidad, o haciendo trabajos para aportar este trabajo en unidad, este trabajo unificado, en donde todas estas temáticas de vernos o de separarnos como seres humanos por fronteras, por países, por ciudades, cada vez ese velo va cayendo. Y también lo que está ocurriendo dentro del planeta, dentro del movimiento de América, nosotros podemos ver mucha migración el día de hoy, porque justamente es una materialización física de lo que está ocurriendo a nivel energético. A nivel energético está ocurriendo de que el entramado, el sistema energético de América está produciendo una unidad, está haciendo que sus sistemas vuelvan a trabajar en unidad, y a nosotros a nivel físico lo vemos reflejado con la migración, que hay mucha gente y cada vez más nos estamos mezclando más, cada vez vamos saliendo un poco, bueno, siempre hemos sido mestizos todos, pero cada vez vamos viendo más justamente todo este juego, ¿no? De cómo cae esa barrera de ciudades, de países, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy bonito porque eso justamente es un reflejo, es un espejo de lo que está ocurriendo a nivel energético, pero que quizás no siempre somos capaces de verlo. Quizás no siempre somos capaces de ver todo este proceso. Antes de ponerme también a hablar específicamente, estoy haciendo como una introducción, antes de ponerme a hablar específicamente de cada punto energético y las funciones específicas de cada uno de esos puntos energéticos, también me gustaría hablar sobre un proceso muy interesante en el cual estamos a nivel colectivo, como Gaia, como planeta, como conciencia, etc. A mí siempre me gusta decir o hablar o entregar la mirada de que nosotros somos las neuronas de Gaia, del planeta. Nosotros somos un sistema muy importante, ¿vale? Y no estamos separados dentro de lo que nosotros creemos como de las conciencias minerales, vegetales, animales. No, somos una conciencia, ¿cierto?, integrada dentro del proceso, que forma parte de esta conciencia colectiva de lo que es Gaia. Y bueno, actualmente estamos en lo que vendría a ser un portal trinitario, ¿vale? Que es un poquito este movimiento, un portal trinitario, que es un portal en el cual ingresamos como un planeta que tiene 3 fases específicas. Esta información yo la empecé a hablar hace, bueno, cuando iniciamos como Misión Planeta Arcoíris, hace 6 años Jairo, atrás, casi. ¿Sí? antes sí, ¿podrías definir qué es un portal? Exacto, vamos para allá. Ah, ¿Sí? perfecto. Vamos para allá. Sí. Bueno, pues, portal trinitario, o en realidad yo le digo portal trinitario porque estamos recibiendo mucha energía, ¿cierto? Se abre podríamos explicarlo como, a ver, como que empieza a ingresar, ¿cierto?, al planeta mucha energía alta, ¿no? Que nos invita a hacer un trabajo de dar pasitos en esta escalera en el camino de la ascensión, entre comillas, de la conciencia colectiva. ¿Sí? Explicándole uno. Si hay alguna pregunta, me la pueden escribir, yo la voy leyendo. Si es que hablo muy rápido, incluso, o algo por el estilo. Nosotros como chilenos tenemos tendencia a hablar un poquito rápido a veces. Así que eso. Y un portal trinitario porque está dividido en 3 fases muy importantes. Y la primera fase es la que nosotros hicimos ingreso en el año 2012. Sí, bueno, todos nos dimos cuenta, ¿no?, de que hubo un cambio a nivel colectivo. Si analizamos del año 2012 al día de hoy, ¿cierto?, han ocurrido muchos cambios muy bonitos a nivel planetario, a nivel colectivo. O sea, la oportunidad de que el día de hoy hayamos 160 personas conectadas en una sala, ¿cierto?, hablando de estas temáticas energéticas, bueno, hace 10 años atrás hubiese sido mucho más loco de lo que es el día de hoy. El día de hoy todas las personas mínimo han meditado alguna vez, o han hecho Reiki, o han tomado flores de Bach, o algo por el estilo, y eso es algo muy bonito dentro del proceso. ¿Sí? Yo siempre hago esa invitación a que analicemos
desde el año 2012 hasta el día de hoy, todo lo que ha ocurrido en la conciencia planetaria, porque nos entrega una mirada muy armónica de lo que está ocurriendo, porque generalmente nos basamos solamente en lo denso y negativo que ocurre. Pero si nos enfocamos en la mirada, en lo bonito que ha ocurrido, han sido muchas cosas. Ha habido un despertar colectivo muy grande. Y bueno, en el año 2012 hicimos ingreso a esta energía, que es una energía específicamente de evidenciar. Es una energía que va muy de la mano con la energía del apocalipsis, ¿no? Que si nos vamos un poquito al origen etimológico, esto de revelación, ¿no? De quitarnos el velo, que son parte de los significados de esta palabra. De lo que vivimos desde el año 2012 hasta el día de hoy, fue justamente eso. Fue una gran revelación, fue un gran quitarnos el velo, fue un gran ver de una manera totalmente diferente lo que está ocurriendo. Empezamos a observar los sistemas, los movimientos sociales, empezamos a observar el sistema político, empezamos a observar el sistema económico, empezamos a observar el sistema religioso, el sistema médico, etcétera, 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 y nos empezamos a dar cuenta, a observar de que necesitábamos hacer cambios en esos procesos, ¿no? Y el 2012 nos entregó esa energía. Este portal tiene entre 8 a 9 años en que la energía decante. Es decir, en el año 2012 ingresa esta energía, nosotros como colectivos la decantamos, la procesamos, la integramos entre 8 a 9 años aproximadamente. Ingresamos a la segunda fase del portal en el tránsito del año 20 al 2021. ¿No? Y ingresamos a la segunda fase. Por eso que el año pasado fue tan caótico. Nosotros veníamos hablando, es que entramos a la segunda fase de portal, se van a ver cambios a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque la segunda fase es de acción. La segunda fase es de accionar. Es decir, la primera fase del portal nos dijo, ok, ya vieron todo lo que necesitaban cambiar, ya vieron todo lo que necesitábamos trascender. Ahora pongámonos en práctica. ¿De qué nos sirve quedarnos con el conocimiento si no intentamos hacer un cambio, aportar, trabajar en nosotros, etcétera, etcétera, etcétera? Y esa es la energía de esta segunda fase, y vamos a estar en ella hasta aproximadamente en el año 2030. Y en el año 2030 hacemos justamente ingreso a la tercera fase del portal, ¿no? Que es un año en donde ya vamos a empezar quizás a ver pequeños frutitos de una nueva conciencia o de cambios un poquito más interesantes, y ya vamos a estar saliendo de todo este ciclo en el año 2038 aproximadamente. Nos queda harto camino por recorrer, pero todo esto que estamos atravesando a nivel colectivo es muy importante porque son las semillas de una nueva conciencia, es el trabajar, ¿cierto?, en algo nuevo, en algo bonito para las nuevas generaciones. Actualmente estamos viviendo eso, estamos haciendo el trabajo sucio de sacar la maleza de la tierra, de limpiar la tierra, de ordenar, de darle abono, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el proceso de América va muy de la mano con este portal trinitario, porque este año a nivel de América se empieza a mover, es un año de accionar, de movimiento, y se empieza a mover el sistema energético de América para aportar esta unidad, ¿no? Para aportar a nuestra unidad. Y es entonces en donde estamos viendo todo este proceso de unidad, de unificación, etcétera, etcétera, para que América pueda gestar esta nueva conciencia y también aportar al colectivo, ¿no?, de esta conciencia unitaria de la cual todos somos parte. Eso es un poquito de lo que se trata. Y ahora me gustaría también partir hablando o explicando, si es que no hay ninguna pregunta, si es que vamos bien, me van comprendiendo, siguiendo, hablar un poquito específicamente de cada uno de estos puntos. Perfecto. Jairo, Que, o sea, si las que preguntan en el chat y ahí ves que te parece bien contestar la pregunta, está perfecto. Cuando termines la charla, o sea, ahí sí también hay una ronda de preguntas. Entonces, perfecto, eso. perfecto, genial, súper. Bueno, entonces vamos a partir, bueno, pese a que yo hablo de no dualizar, de no dividir, ¿cierto?, el sistema, pero para nuestra mente humana es más fácil, porque tenemos integrada esta mirada dividida, ¿no? Entonces, aquí abajito lo que nosotros tenemos es justamente, aquí tenemos lo que vendría siendo el chakra estrella de la Tierra, que se ubica en esta península antártica, ¿no? Esta pequeña puntita que sale desde la Antártica, y es el chakra estrella de la Tierra.
trabaja el chakra estrella de la Tierra? Es un centro muy importante que produce el enraizamiento hacia el corazón de Gaia, podríamos decirlo, ¿no? Hacia ese corazón de la Madre Tierra. Entonces, el chakra estrella de la Tierra invita a la energía de América, ¿cierto?, a anclarse, a introducirse, a enraizarse y recibir la energía desde el corazón de la Madre Tierra hacia todo el sistema o hacia todas las conciencias de América en general, ¿no? Entonces es un punto muy importante, un punto muy importante, entonces trabaja específicamente eso. Luego vemos la punta más austral, que vendría siendo el chakra raíz, y ahora se vuelve un chakra quizás un poquito más conocido por todos, o que hemos escuchado en más de una oportunidad, el chakra raíz. Y este chakra raíz también es muy importante, que es este que está aquí, este chakra raíz, porque el chakra raíz justamente produce el enraizamiento, ¿no? El enraizamiento abarca todo lo que vendría siendo la parte de lo más al sur de la Tierra del Fuego, lo más al sur de la zona patagónica. Ahí justamente entre Chile y Argentina trabaja un poquito, abarca, son chakras grandes, por ende no están enfocados o situados específicamente en ciudades como tal, sino que abarcan incluso en algunas oportunidades más de un país, más de una ciudad, etc. Y trabaja justamente el enraizamiento de la conciencia. Ese centro energético recibe la energía del chakra estrella de la Tierra, ¿sí?, para que se genere, ¿no?, toda esta ascensión de la energía Kundalini también como tal. Y eso, ¿no? Luego tenemos el chakra Megh-Main, que se ubica acá en la zona de Rapa Nui, o también bien conocido como Isla de Pascua, pero la zona se llama Rapa Nui, ¿no? Y el chakra Megh-Main, si nosotros lo intentamos ubicar en el cuerpo físico, se ubica en la columna vertebral, en la parte posterior, en la zona lumbar. Ahí se ubica el chakra Megh-Main. Y el chakra Megh-Main es muy importante. ¿Por qué? Porque trae la información transgeneracional de la historia. Es decir, el chakra Megh-Main se utiliza como punto energético de almacenamiento de la historia familiar, de la historia genealógica, de la historia ancestral, y en este caso de la historia ancestral de América, ¿no? Guarda todo el conocimiento de las culturas ancestrales, guarda todo el conocimiento y experiencias de las civilizaciones anteriores. Si nos queremos poner un poquito más locos todavía y pensar de los tiempos de Lemuria, Atlántida, si es que a alguien le resuena esa información, guarda y almacena toda esa información de aquellos procesos y tiempos, y también produce que la energía se distribuya por la columna vertebral. Es decir, produce que la energía de la cordillera de los Andes fluya correctamente, de manera bonita o de manera armónica dentro de todo el proceso. Tenemos el chakra sacro o chakra sexual, que abarca Chile y Argentina, ¿cierto? Abarca Chile y Argentina, y es muy importante también porque, no sé si ustedes saben, hay muchos exponentes en Argentina que actualmente están hablando sobre lo que vendría a ser la mujer de plata, ¿no? Que es justamente el trabajo que le corresponde a Argentina. Esta información habla de que Argentina, ¿cierto?, tiene o almacena o es todo lo que es la zona uterina y el canal de parto, ¿cierto?, para la llegada de la nueva conciencia americana. Y bueno, esto calza muy bien porque justamente encontramos en este punto energético todo lo que es la energía sexual de América, para que, ¿cierto?, para aportar justamente a todo el canal de parto y a toda la parte uterina de lo que vendría siendo, que está ubicado en Argentina. Subimos un poquito más arriba y en la zona de Perú, Bolivia, un poquito de Brasil incluso alcanza a agarrar, encontramos el chakra ombligo. Y el chakra ombligo también es un centro muy importante. ¿Por qué? Porque el chakra ombligo, dentro de sus funciones, tiene la absorción de la energía pránica. Entonces, a nivel colectivo, podríamos decir que el chakra ombligo de América cumple la función de absorber energía que proviene del universo y distribuir la energía vital, específicamente energía vital, por toda América, ¿no? Energía de vida, de acción, una energía muy de índole masculino, ¿no? Una energía que trabaja mucho desde la acción, el movimiento, etc.
y ahí encontramos, ¿cierto?, el chakra ombligo. Y también está, ahí sí, abarca incluso la zona de Cusco, en Perú. Incluso uno de los significados de Cusco, o es Cosco, ¿cierto?, que es ombligo también, ¿no? Entonces también calza dentro de todo este proceso. Y más arribita encontramos en la zona de Colombia, alcanza a agarrar un poquito Colombia, Venezuela, toda esa zona, encontramos el chakra plexo solar. Y este chakra también es muy importante y a través de este chakra podemos comprender lo que está ocurriendo incluso en estos puntos, en estos países, porque el chakra plexo solar de América está regulando, armonizando, ¿cierto?, toda la emocionalidad colectiva de toda América, ¿no? De toda América, toda América. Y como a mí me gusta explicar el chakra plexo solar, que es como un closet en donde se guardan todas las emociones que se reprimen, que no se dejan salir, que no se expresan correctamente. Bueno, actualmente vemos tanto movimiento social, producto de esto justamente, porque tiene una función de un chakra plexo, ¿no? De un chakra emocional, un chakra que regula emociones, un chakra que trabaja desde ahí, desde ese sentir interno. Y como está procesando la energía, no solamente de América del Sur, sino que de toda América, bueno, los países lo somatizan, como así cuando el cuerpo se enferma porque hay un sistema energético dañado, es exactamente lo mismo. Estamos viendo la somatización de un chakra plexo solar en desequilibrio, ¿no? Entonces, estos países, todos los países que están en esta zona, entregan un servicio muy bonito, porque entregan la somatización o el actuar físico del sistema energético, del chakra en donde están situados. Es muy bonito lo que hacen. Entonces, pese a que podemos ver mucho caos, están haciendo una ofrenda muy bonita al sistema energético colectivo, porque están voluntariamente, bueno, inconscientemente, voluntariamente, al momento de nacer, ¿cierto?, trayendo su vida al servicio de vivir y expresar esa emocionalidad colectiva que no se ha expresado, ¿vale? Así como cada país tiene una función, es parte de la función ahí. Entonces, bueno, eso vendría a ser, entonces, desde la mirada de América del Sur, ¿no? Lo que nosotros hablamos de América del Sur. Se habla mucho de los chakras, cuando nosotros hablamos de los chakras del planeta, hemos oído hablar de los chakras de todo el planeta, pero no hay información de los chakras de América. Esta información me llegó aproximadamente hace unos 5 años también y me demoré muchísimo en terminar de entenderla porque no entendía de qué me estaban hablando. Y bueno, es un poquito este proceso, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora los chakras de la zona Centroamérica y Caribe, ¿vale? Vamos a ver esa parte, que vendría siendo esta imagen de acá. Acá vemos la zona de Centroamérica y Caribe, ¿cierto? Y tenemos el chakra del corazón, ¿no? El chakra del corazón abarca todo lo que es la zona de El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, ¿cierto? Y también es un centro energético muy importante porque mueve justamente, ¿cierto?, el amor colectivo de América, ese amor propio, ese amor hacia uno mismo, hacia América como tal, se mueve desde ahí, es un centro energético muy importante. Tenemos también el chakra vaso, que lo podemos ver ahí en la zona de Cuba, República Dominicana y un poquito de las Bahamas, y es un centro energético muy importante y que a mí me gusta mucho. A nivel físico, el chakra vaso, como no es tan conocido, se ubica debajo de las últimas costillas en el lado izquierdo, ¿ok? Ahí se ubica ese centro energético en el cuerpo humano. Y acá, en esta zona, y el chakra vaso lo que hace es regular la energía del niño interno, ¿vale? La energía del niño interior, incluso regular la energía vital, la venida del juego. Y por eso es que podemos ver estos países también muy alegres, por eso es que podemos ver la cultura de estos países muy alegres, muy afines, ¿no?, hacia la música, hacia la diversión, ¿cierto?, hacia el movimiento. Por eso podemos ver mucho de que ahí nacen grandes exponentes musicales, artísticos, etcétera, etcétera, de toda esta zona, producto de que Cuba, República Dominicana, todos estos sectores trabajan justamente la energía del vaso. Y en este caso, podríamos decir que es como la energía de
el niño interno americano dañado, que también se está viendo y también se está haciendo presente a través de este centro energético. Y por último, terminando esta zona, tenemos el chakra timo. Y el chakra timo, a nivel del cuerpo humano, se ubica en la zona del esternón, un poco más arriba del chakra del corazón, ¿cierto? Y es un centro energético muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se ubica un gran punto energético, podríamos decir que incluso hay un gran cristal etéreo en ese punto energético, porque ese punto regula la energía álmica de América. En ese punto se guarda como la esencia álmica de todo lo que vendría siendo la energía de América, de toda la conciencia de América. Podríamos decir que es el corazón de América, de nuestra madre América como tal. ¿No? Y un centro muy importante y se ubica en la zona de México, en todo lo que vendría siendo, bueno, ahí podemos ver que abarca también todo lo que es la zona de la península de Yucatán, ¿cierto? Abarca también zonas piramidales muy importantes como Teotihuacán, etcétera, ¿no? Y ahí está justamente este centro energético que también es muy importante para todos porque regula también la conexión superior con la inferior, ¿vale? Jairo, Inferior. yo sé que ¿Sí? mientras compartías pantalla no podías ver el chat. Llegaron un par de preguntitas. Antes de eso sí me gustaría hacer una pregunta porque tal vez se están saliendo términos que son, yo creo que para mucha gente son términos nuevos o conceptos en general, como, entonces tal vez, ¿qué le dirías a las personas que están viendo esta charla y quizás no habían escuchado este tipo de conceptos, que tal vez lo pueden encontrar un poquito volado o loco? Entonces, Sí, sí, eso? ya, o sea, de partida es una temática bastante loca, ¿no? Quizás no estamos acostumbrados, pero, a ver, es un ser vivo, estamos en un ser vivo, ¿vale? Estamos en un ser vivo y así como nosotros tenemos chakras, no es loco que en América tenga chakras, que la madre tierra tenga chakras, porque es un ser vivo al igual que nosotros, y la vida se expresa de una manera similar, ¿cierto? Por más que hayan diferencias entre los animales, entre, etcétera, tienen todos un sistema de creación de vida bastante similar, tienen un sistema, una forma en la cual la vida se expresa de manera muy similar. Y lo mismo pasa acá. Este sistema energético es muy similar al del cuerpo humano. Es simplemente que ampliemos un poquito la mirada, que lo miremos desde arriba y que empecemos a ver que estamos dentro de un ser vivo y que somos parte de un ser vivo. Qué linda esa respuesta, porque en general no lo pensamos y no pensamos las implicancias de que la Tierra de verdad es un ser vivo y por eso me gustó tanto que explicaste la ley de la fractalidad, que en general no se habla mucho, se habla en general de las leyes universales, pero de la Ujú. fractalidad en general no se habla mucho y ahí es muy importante porque si creemos que el ser humano, el cuerpo humano tiene chakras, que el ser humano, yo creo que algo que la mayoría de las personas que estamos aquí, de las 170 personas, probablemente el 99, si no el 100% de las personas, podemos aceptar que el cuerpo humano tiene chakras. Entonces, si aceptamos que el ser humano tiene chakras, entonces es como una conclusión natural, si es que aceptamos la ley de la fractalidad, de que América sí puede tener chakras y que no es algo entonces tan descabellado. Pero yo Sí, es que quería hacer esa acotación porque yo sé que estos son temas muy nuevos y que pueden parecer locos, entonces, y decir que si a alguien le suena muy loco y todo y no le resuena, también está perfecto. Sí, y eso es lo claro que lindo. sí. Así que con Sí, eso. Y la otra pregunta, sorry Jairo, que llegó era sí, sí, qué pasa con Brasil en América del Sur, porque muy pareciera ser que importante. vimos ahí todo, pero no estaba pasando nada en Brasil. Sí, vale, sí, muy importante. Todos me hacen esa misma pregunta o me dicen, ¿y qué pasa con otros países que no nombras? ¿Cierto? Lo que pasa es que si nosotros nos vamos un poco como a la anatomía eh, corporal o la anatomía energética, los chakras se anclan a la columna vertebral, ¿no? Entonces, acá estamos hablando específicamente de los chakras. Si ya hacemos un análisis quizás un poquito más profundo, podemos encontrar órganos en puntos de países y de ciudades, ¿no? Entonces Brasil tiene mucha más temática de órganos, de partes del cuerpo humano, como vendría siendo todo lo que es la zona del tronco, de nuestro tronco medio, ¿cierto? Vendría siendo contener parte de nuestro abdomen, etcétera, etcétera. Entonces Brasil está un poquito más hacia afuera, ¿no? No está tan anclado a la columna,
por ende, pero sí la energía del chakra irradia también todo lo que vendría a ser la zona de Brasil. O sea, eso es para la parte 2, los órganos de América. Sí, los órganos de América que también es una parte, sí. Eso, buenísimo. Ya, con eso, sí, Seri, eso, esas eran las preguntas. Perfecto. Bueno, y bueno, y como lo dije en un principio, estoy totalmente dispuesto a responder todas las dudas que puedan surgir. Así que sin miedo, me pueden preguntar lo que les nazca y los vamos a ir respondiendo para que esta temática pueda quedar lo más claro posible. Y bueno, vamos subiendo un poco ya para terminar este sistema energético. Vamos a ir al chakra laringio. Y este chakra laringio está ubicado aquí. Este chakra laringio en el cuerpo humano se ubica en la zona de la garganta, ¿cierto? La zona de la garganta. Y el chakra laringio está en una cuadratura. Si nosotros miramos el mapa, hay como una cruz justamente en esa parte, que es una cuadratura entre Utah, Colorado, Arizona, ¿cierto? También abarca zonas de Nuevo México, y justamente esta frontera entre Estados Unidos y México también, ¿no? Por ahí se ubica este chakra laringio, hay incluso un gran asentamiento de cultura Dakota en toda esa zona, es bueno, un centro energético muy importante. Uy, aquí hay unas rayas por ahí, no sé quién las hizo, déjame borrarla. Ahí sí. Bueno, entonces, en ese punto energético encontramos el chakra laringio y lo que hace es regular la capacidad de expresión y comunicación a nivel colectivo de toda América, ¿no? Podríamos decir que ahí se guardan justamente toda la parte de la capacidad de comunicativa de América completo, ¿no? No solamente de América del Norte, sino que de toda América. Acá hago una diferencia entre chakra ajna y chakra ajna y chakra frente, ¿vale? Chakra ajna y chakra frente. En el sistema voy a quitar un poco la imagen, en el sistema de chakra de sanación pránica que tiene un poquito más, podemos ver una pequeña diferencia entre el chakra ajna, que se ubica justamente acá en la zona del entrecejo, y el chakra frente, que se ubica justo acá en la zonita más arribita, ¿no? Tienen funciones diferentes. El chakra ajna regula funciones mucho más visuales, mucho más orgánicas, como lo que es la visión, la audición, incluso temáticas de olfato, pero el chakra frente, que está un poquito más arriba, regula temáticas de visión mucho más a nivel etérico, ¿no? Como todo lo que vendría siendo capacidades de clarividencia, clariaudiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que el chakra timo y el chakra corazón, son parte del mismo sistema, pero uno regula el amor mucho más físico y el otro lo regula un amor mucho más etéreo, crístico, incluso podríamos decirlo. Al igual que el chakra ombligo y el chakra plexo. El chakra plexo ombligo, regula funciones mucho más físicas y orgánicas, y el chakra plexo solar regula funciones mucho más energéticas y emocionales, ¿no? Entonces ahí podríamos ver esa pequeña diferencia. Y en este caso, voy a volver a proyectar, encontramos chakra pineal, chakra ajna, ¿no? Y el chakra ajna se encuentra en la zona de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia Occidental, Kentucky, en toda esa zona encontramos el chakra ajna, y bueno, justamente regula la parte de visión mucho más desde lo físico, mucho más visual, no la mentalidad, ¿vale? La función principal como de la mente, de visión global, alguna función mucho más física de la visión. Y el chakra frente, acá encontramos zona de Oregon, Nevada, zona de California, incluso en el chakra frente. Incluso ahí está Monte Shasta, si es que algunas personas hablan o si manejan un poquito de metafísica, ¿cierto? La metafísica habla mucho del Monte Shasta como un lugar energético muy importante, y ahí tenemos el chakra frente, ¿no? Base de la visión mucho más espiritual, ¿cierto? Base de una visión mucho más hacia lo superior, etc. Subiendo ya terminando, chakra coronario, que se ubica en Canadá, en la zona de Banff, ahí está la laguna Banff, ¿no? Columbia Británica, ¿cierto? Washington, ahí Montana, toda esa zonita de por allá. Tenemos el chakra coronario, que es el camino de conexión hacia la fuente, y por última, en la zona de Groenlandia, el chakra estrella del alma, ¿no? Que se ubica ahí en ese centro energético que recibe la energía desde la fuente de creación hacia toda América.
Eso vendría siendo este movimiento de chakras. Entonces, intentando hacer un resumen, esto nace o esta información llega para que nosotros como humanos, nosotros como colectivo, integremos esta mirada de unidad, para que nosotros integremos de que somos un cuerpo, de que América no está dividido, de que América no son tres cuerpos que funcionan totalmente diferente o de manera totalmente separada. También llega para que integremos de que no hay un punto energético de mayor importancia o menor importancia, ¿no? No hay un punto que sea más importante que otro. Si lo intentamos mirar también a una escala mucho más grande, podríamos decir que América del Norte es la zona de la cabeza, toda la zona de cuello-cabeza, América del Centro y Caribe es la zona del corazón, y América del Sur vendría siendo la zona del cuerpo, ¿no? Entonces son tres puntos que van totalmente de la mano, y lo que hemos estado viviendo a nivel colectivo es esta desconexión de las partes. Porque ¿qué pasa cuando nuestra mente y nuestro corazón se desconectan de nuestro cuerpo? ¿Cierto? Cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo, el cuerpo se enferma, ¿cierto? Nos empezamos a despreocupar, sobreexplotamos nuestro cuerpo, lo dañamos. Y eso es lo que nosotros hemos visto en América del Sur durante todos estos años, ¿cierto? Sobreexplotación de los recursos naturales, despreocupación de la parte de la naturaleza, ¿cierto? También tenemos justamente como una parte del cuerpo, tenemos un gran pulmón en toda esta zona, ¿no? Y hemos visto que no nos hemos preocupado. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo se ha desconectado de todas estas zonas. La parte de Centroamérica, que es la zona del corazón, encontramos la conexión. Y ese corazón se volcó quizás incluso durante toda esta era a una conexión muy desde lo fanático, una conexión muy desde lo vacío, un corazón muy impulsivo. Y la cabeza, ¿cierto?, se volvió muy fría y racional porque se despreocupó del cuerpo, se despreocupó del corazón, etcétera, 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 ¿no? Y ahí encontramos todos estos movimientos. Me hace tanto sentido, Jairo, porque, por ejemplo, los que ya llevan viniendo harto tiempo saben, yo estudié 3 años en Estados Unidos y ahí viví en carne y hueso lo que es la frialdad en el fondo del americano del norte, por llamarlo de alguna manera, en otras palabras, del estadounidense y el canadiense, e incluso en su búsqueda espiritual. Es una búsqueda espiritual tan fría, tan desde la cabeza, tan desde lo que tiene que ser comprobado científicamente, porque si no, no, no. Y ahora tal vez puedo recién entender por qué fue tanto el shock para mí. Yo venía desde el cuerpo, po. Yo venía desde el cuerpo, entonces, ¿cómo iba a poder yo encajar en el fondo? Pero ahora, y ahí está que tenemos que trabajar en unidad, porque esta parte fría tal vez le falta un poco. Nos falta un poco tal vez en Sudamérica todo este lado, pero está claro que en Norteamérica definitivamente les falta el corazón, definitivamente, y les falta también esta parte del cuerpo. Exacto. Sí, entonces todo este movimiento, toda esta mirada, toda esta información en sí puede sonar muy compleja, sonar difícil de comprender, pero en sí busca algo muy simple, muy simple. Es muy simple lo que busca entregarnos, ¿no? Que es una mirada de funcionamiento en unidad, que quiere devolvernos esta mirada de que no hay ningún país o mejor o peor, que no hay ningún continente que sea más importante, que tenga mayor relevancia, sino que son parte de una sola unidad, de un solo cuerpo que requiere volver a ese centro, a reencontrarse consigo mismo, que necesita volver a esa unidad de la cual todos somos. ¿Para qué? Para aportar a este colectivo y para que juntos podamos, ¿cierto?, avanzar hacia este despertar un poquito de conciencia. Es simplemente eso de lo que se trata todo esto. Todo esto se trata, toda esta información, que quizá la puede explicar un poquito con tecnicismo, un poquito específico, lo siento por eso, pero es simplemente eso, volver a la unidad de lo que es América. Eso es todo. Ya, Jairo, mira, han llegado varias preguntas más las que iba anotando yo, así que voy a hacer tal vez de como canal de las preguntas. Así Perfecto. que si tienes tiempo, Sí, podemos ir con ronda de preguntas. claro que sí, no hay ningún problema. Ya, perfecto. Wow, ¿con cuál partir? ¿Con cuál partir? Esa es la pregunta.
porque hay mucha. Ya, voy a partir con un tema del cual se habló, pero yo creo que algunos lo podemos conocer, otras personas no, y es muy entendible, que es el concepto de la Kundalini. ¿Ya? Entonces, para partir, Jairo, si nos pudieras dar un poco como una introducción a lo que es la Kundalini. Se dice que se sentó esta serpiente de luz que se sentó en los Andes, en el que explicaste que es la columna vertebral de América. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y después te hago la pregunta que llegó relacionada a esto. Perfecto. Mira, la energía Kundalini es una energía de índole de conexión, de índole espiritual, ¿cierto? Que nos ayuda mucho a conectarnos con la fuente. Si lo llevamos mucho más a lo orgánico, una mirada mucho más de acá, mucho más física o tangible, es la energía de vida, ¿no? Es la energía que da vida. Es la única energía que tiene la capacidad de crear vida dentro de este planeta, ¿no? Es esa se simboliza con dos serpientes que nacen en la zona del chakra sexual raíz y que suben entrelazándose, girando por toda la columna vertebral hasta llegar a la zona pineal, ¿no? Hasta la zona acá del tercer ojo. Esa es la representación védica un poquito de lo que vendría siendo la energía Kundalini. Pero en temáticas muy simples, la energía Kundalini es la energía espiritual, es la energía que da vida, y eso, y estaba, hasta antes del año 2012, estaba muy situada en lo que vendría siendo la zona de el Tíbet. En la zona del Tíbet había muchísima energía, estaba anclada la energía Kundalini, ¿no? Y se movió hacia la cordillera de los Andes, y por eso también se dice que la cordillera de los Andes es el nuevo Tíbet, ¿sí? Mm, exacto. Para las personas, yo sé que muchas personas, y me incluyo, que queremos como bibliografía o cosas para leer al respecto. Para este tema en específico, yo recomiendo un libro que me ayudó mucho en su momento. Se llama La Serpiente de la Luz, escrito por Drúmbalo Melchísedek. Sí, Eh, exacto. muy buen libro, así que ahí para los que quieran, si quieren saber más sobre la Kundalini, su llegada a Chile y eso, ese libro se lo pueden Sí. anotar ahí en papel y eso pueden leer al respecto. Sí, incluso lo iba a decir. Es muy bueno ese libro y explica muy bonito todo el proceso de la Kundalini. Ya, entonces la pregunta respecto a la Kundalini la pregunta es si el movimiento de la Kundalini América afectó los chakras o si siempre estuvieron ahí y no tienen nada que ver. O, Los chakras siempre estuvieron ahí, pero podríamos decir que la llegada de esta energía Kundalini gatilla este portal trinitario del que hablé en un principio y empieza a aportar a que los chakras empiecen a activar, como a reactivarse, ¿no? Porque la energía Kundalini lo que hace, ¿no?, es subir y entrelazar, interconectar los centros energéticos. Esta energía Kundalini está ayudando a que los chakras como que se empiecen a armonizar, se empiecen a conectar, y así también esta energía como de un solo cuerpo se empieza a materializar poco a poco. Sí. buenísimo. Otro tema gran tema que salió, especialmente cuando hablamos de la isla de Pascua, es ese recuerdo, tal vez recuerdo lemuriano. Y a ver, te cuento lo que en su momento como que yo había investigado, entonces para ver si es que te hace sentido o no, tal vez, y ahí podemos tal vez empezar a profundizar un poco en el tema. Entonces, yo me acuerdo que cuando investigaba sobre este tema, estaba recién comenzando mi proceso espiritual, no tenía idea de nada mucho. Y ahí entonces vi que, por ejemplo, Hawái y la isla de Pascua tenían la misma flora y fauna. Y eso yo en su momento estaba con una mentalidad bastante científica y eso te demuestra tal vez científicamente de que en algún minuto ese continente tuvo que haber estado unido. O sea, de que tiene que haber estado unido por tierra Hawái con Isla de Pascua. Y eso en su momento me acuerdo que fue como el clic que me dijo, ok, si eso es verdad, significa que tiene que haber habido esto y me confirmó tal vez la existencia de este continente lemuriano. Entonces, para las personas que nunca en su vida habían escuchado Lemuria, ¿qué, ¿de qué se trata así en breve? Y si tiene algo que ver con Isla de Pascua, tal vez son los vestigios de los Moai, ahí te estoy tirando muchas cosas a la parrilla, pero para ver qué sale de eso. Sí, bueno, justamente Isla de Pascua, la zona de Rapa Nui, tiene justamente todo un centro energético y guarda y almacena las memorias de Lemuria, ¿vale? De todo el proceso de Mu Lemuria. Y explicado en palabras simples, son civilizaciones que vinieron anteriormente, ¿no? La civilización anterior, que fue hace casi 13.000 años atrás, ¿no? 12.000 y algo, casi 13.000 años,
que fue la civilización Atlante, ¿no? Nosotros hemos oído hablar mucho de la Atlántida, ¿no? Y 13.000 años antes estaba justamente lo que vendría siendo Lemuria, que era un proceso justamente, podríamos decir que ese era el paraíso del cual tanto habla muchas oportunidades la Biblia, ¿no? Es justamente un proceso energético en el cual hay mucha estabilidad. Los lemurianos tenían mucha conexión con la tierra, ¿vale? Respetaban mucho la ciclicidad de nuestra madre tierra, respetaban esa ciclicidad natural de la madre tierra, y los atlantes a mí me gusta describirlos como los millennials, ¿no? Buscan siempre el camino fácil, ¿cierto? Todo a nivel de tecnología, intentar crear nuevas cosas, ¿sí? Y los lemurianos eran mucho más tranquilos, de conexión con la tierra, de respetar los ciclos naturales, etcétera, etcétera. Pero son civilizaciones que llegaron anteriormente. Si pico muy a fondo, quizás tendríamos para dar otra charla más, pero sí, son civilizaciones que vinieron antes, y justamente esta zona de Rapa Nui guarda mucha información de estos centros energéticos. Mm. Jairo, bueno, muchas gracias. Otro tema que mencionaste que me parece muy interesante es el de la conciencia mineral, porque en general, Ajá. y esto tal vez como que no, no se enseña en los colegios, no se enseña en la clase de ciencia, se enseña como que, se enseña la distinción es que es un ser viviente versus un ser que no es viviente, y esa es la distinción que hace la ciencia tradicional, y te dice, el ser humano es un ser viviente, después tenéis todo lo que son el mundo, el reino del fungi, tenéis las plantas, todo, pero llega de la roca y eso ya deja de ser un ser viviente en la clasificación. Pues lo que, lo que nos viene a decir Sí. tú viene a derribar un poco esa concepción y que yo por Mm. mi parte estoy de acuerdo, pero si nos pudieras comentar un poco de esta idea de que los minerales, las rocas, las montañas, ¿son en verdad seres vivientes con conciencia? Claro que sí, claro que sí. A ver, si partimos con conciencias minerales, por decirlo de una forma mucho más grandes, encontramos con lo que para las culturas andinas le llaman los apus y las ñustas. No sé si han oído hablar de eso. Las conciencias andinas hablan mucho de los apus y de las ñustas, que apus significa señores, y para ellos los apus tienen un mismo nivel que un ángel, un arcángel, para nosotros un poquito más occidentales, ¿no? Los apus, que vendrían siendo las montañas importantes que hay en cada país, en cada ciudad, en cada pueblito, lo que sea, estas montañas gigantes son guardianes. Sus funciones son custodiar la energía de la zona. Sus funciones son custodiar, son como grandes protectores. Y si nos vamos un poquito, picamos un poquito más a fondo en conciencias más pequeñitas, como las rocas, los minerales, etcétera, etcétera, podríamos decir que son lo que le da vida al planeta, ¿no? Es como la base del ADN del planeta Tierra, ¿sí? Porque al final todo en cuanto existe se crea a través de esta combinación de minerales que existe, y tiene una gran influencia externa también. Mucho llegó de las estrellas, y podríamos decirlo, a ver si me pongo un poco más loco dentro del proceso, podríamos decir que la semilla de vida ingresa a planeta Tierra, ¿cierto? A través de muchos minerales, cristales que llegan del exterior, ¿vale? A través de eso se permite, ¿cierto?, la configuración para que se puedan generar bases dentro del planeta. Mm. Y esto tal vez como, porque puede sonar muy loco y si nunca lo han hecho, como que dense o sea, no sé cuál es la palabra, pero dense la opción de, por ejemplo, desde mi casa yo tengo, se ve el cerro Manquehue, se ve, y Ujú. el cerro que es, para los que viven en Santiago, realmente es un Apu. Y desde mi casa, yo en mi época más volada, vamos a decirlo de esa manera, en mi época donde tal vez consumía un par de estupefacientes por ahí, ahora ya no, pero me acuerdo que una vez en un momento de conexión, por decirlo así, pude ver la cara y después el cuerpo y logré ver que este cerro tenía una cabeza, una cara, literalmente nariz, todo, un cuerpo, todo, y eso me cambió todo porque era como que, wow. Y después de cualquier cerro era como, wow. Entonces, y que al final, ¿por qué digo esto? Porque es todo este mensaje de unidad.
Y es unidad no solo entre los continentes, unidad con nuestro planeta, pero unidad de verdad, no es del decir, porque es muy fácil hablar de la unidad, es muy fácil hablar desde el discurso, pero cuando literalmente voy a hablar muy en chileno, pero veis a la montaña y la ves como un ser viviente, cambia el proceso de unidad porque es como, wow, ahí sí es como que se siente. Entonces, esa es la invitación, es hacerlo. Si es que nunca lo han hecho, traten de verle la cara a la montaña y tal vez alguno lo verá y es maravilloso. Es muy bonito porque eso nos entrega justamente esta mirada. A veces nosotros creemos que somos el único ser viviente dentro de este planeta, pero no, cuando nos damos cuenta que son todos conciencias, que el árbol es una conciencia, que esa montaña es una conciencia, y que cuando lo juntamos todas, ¿cierto? Hacemos una gran conciencia que es el planeta, ahí uno dice, wow, en realidad estamos conectados, en realidad no somos seres individuales, en realidad somos una unidad, ¿no? Esa unidad de la cual todos hablamos nace justamente de esa mirada de empezar a ver todo desde ahí, desde esa grandeza, desde eso un poquito más grande, de eso un poquito más alto. Mm. Jairo, otra pregunta que llegó es la relación entre esta sabiduría de América y la sabiduría de Egipto, que por ejemplo Matías de Ah, Estéfano es uno de los grandes, como yo diría, proponentes hoy en sí. día de esta sabiduría de Egipto. Entonces, ¿hay alguna relación que tú manejes entre esas dos sabidurías o eso? Sí, claro, hay una, a ver, es que para entrar explicando hay que entrar sí o sí, hay que llegar a Atlántida en algún punto, si no, no hacemos el punto de unión entre toda la información. Perfecto. Y bueno, a ver, podríamos decir que en la época de la caída de Atlántida, ¿no? En la época en la cual último tiempo antes de la caída, todo esto tiene que ver con que nuestra galaxia gira alrededor de un sol mucho más grande y obtenemos ciclos galácticos. Cada ciclo galáctico tiene una duración aproximadamente de 12.000 y algo de años, ¿sí? Y ahí damos un ciclo galáctico. Entonces, así como nuestro planeta gira alrededor del Sol y tenemos otoño, verano, invierno y primavera, ¿cierto? Lo mismo pasa con, ¿cierto? Esta vuelta a un Sol mucho más grande, nuestra galaxia, ¿no? Entonces, la caída de Atlántida ocurre entre el tránsito del otoño a la primavera, del otoño galáctico, perdón, del otoño al invierno galáctico, ¿vale? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Nos alejamos del Sol, ¿vale? Nos alejamos de este Sol. ¿Y qué significa para la conciencia? Que la conciencia cae, que la conciencia baja, porque estamos lejanos a la fuente. ¿En qué se traduce eso? Que así como se pone oscuro, nosotros prendemos la luz. Cuando la conciencia cae, nosotros como individuos debemos ser capaces de sostener la conciencia, ¿no? Sostener la alza de conciencia. Por diversos motivos eso nunca pasó y ocurrió lo que llamamos caída de conciencia, fin de civilización atlante, pero hubieron muchos sacerdotes, por decirlo de alguna forma, que guardaban mucha información, ¿sí? Y intentaron rearmar lo que se conoció como la Nueva Atlántida. Y así fue como estos sacerdotes se dividieron a lo largo del planeta en muchos puntos energéticos. Una gran base se asentó en Egipto. Otra parte de esos sacerdotes se fue a todo lo que es la zona de Salvador, México, y luego nacieron ciertas civilizaciones mayas, etcétera, ¿no? Tiene que ver con todo ese tanto. Muchos bajaron a la cordillera, ¿cierto? Se sentaron y encontramos comunidades andinas con muchísimo conocimiento, ¿vale? Como son la comunidad de los queros, que a mí me encanta, ¿cierto? Estamos hablando de seres que viven sobre 5.000 metros de altura y que te hablan de materia y antimateria y nunca han tenido contacto con la civilización, ¿no? Entonces, toda esa información proviene de aquellos tiempos muy ancestrales y son justamente vestigios de la caída. Entonces, en sí, toda esta información está interconectada, ¿sí? Y para conectarla en algún punto tienes que hablar de aquel proceso de caída de conciencia en Atlántida. Qué buena, qué buena. No, y bueno, me gustó la explicación porque fue como, tal vez no entraste en grandes complicaciones, Sí, pero lograste plasmar todo como fue como la historia entretenida y plasmarla. Así que muchas gracias por esa respuesta. Yo creo que van quedando poquitas preguntas. Una pregunta tal vez es como si los problemas sociales que vive cada país, tal vez llevándolo a lo más tangible, tiene que ver con el chakra que lo rodea o que lo habita o que predomina en ese sector.
Sí, claro que sí, claro que sí. Tiene que ver con todo ese proceso, ¿no? Tiene que ver con todo ese proceso. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la zona de Chile, Argentina, si bajamos, ¿no? Desde el chakra sexual hacia abajo, encontramos en el cuerpo humano todo lo que son los chakras inferiores, ¿no? Todo lo que son chakras que se mueven desde una energía muy primaria, una energía muy ancestral, una energía muy de supervivencia, una energía muy, etcétera, ¿no? Y actualmente tenemos todo un rollo, bueno, para nosotros que somos chilenos, ¿cierto? Hay todo un rollo con conflictos, ¿cierto? De no reconocimiento de culturas ancestrales a lo largo de todo Chile, no solamente hacia el sur, ¿no? Pero en el sur tenemos grandes conflictos con todas estas temáticas. Y esto es justamente porque estos chakras, ¿no? Que se mueven, están intentando conectarnos y están intentando mostrarnos, ¿cierto? De que la ancestralidad, de que nuestros ancestros, desde que la conexión hacia la tierra es un proceso fundamental en la ascensión, ¿no? Porque nosotros, a veces cuando entramos en esta locura de la espiritualidad, nos enfocamos mucho en mirar hacia las estrellas, ¿no? Y en hablar de la conexión, de que yo en otra vida fui pleiadiano, de la estrella, de por allá no sé dónde, arcángeles, ángeles, etcétera, pero nos olvidamos de lo fundamental, que es la Tierra. O sea, el día de hoy tú estás encarnado sobre un planeta, ¿cierto? Como ser humano, por ende, todo eso implica vivir la humanidad, ¿no? Implica vivir la experiencia humana. Entonces, todos estos conflictos que nosotros estamos teniendo dentro es porque estos chakras primarios nos están intentando enraizar, nos están intentando devolver hacia esa conexión natural. Entonces, sí, los conflictos que nosotros veamos en los países, es como cuando la gente dice, ay, me duele, tengo un problema con las amígdalas, ¿no? Pum, y dicen, ok, conflicto con chakra laringio. Exactamente lo mismo. Así deberíamos empezar a ver, oh, hay un conflicto en X país, ¿ok? ¿En qué relación hay con cierto chakra? ¿O cerca de qué chakra está? Y podemos comprender un poquito qué está ocurriendo a nivel colectivo. Por ejemplo, eh, sí, no voy a tocar ese tema, si nos Ya. entramos en otra cosa. Ya, no, no, Pero está bien, perfecto. Me parece una decisión sensata. No tengo idea qué voy a decir, pero me parece una decisión sensata. Así que con eso yo creo que ya vamos a ir cerrando y esta pregunta la voy a hacer intencionada para dar el paso al cierre. Y es, ok, hablar al principio de la frecuencia arcoíris. ¿Qué es la frecuencia arcoíris? perfecto, mira, muchas gracias. Para explicar la frecuencia arcoíris también tengo que tomar un poquito más atrás, ¿no? Dentro de la metafísica se hablan mucho de los 7 rayos, ¿no? Hablamos de los 7 rayos, ¿cierto? El rayo amarillo, el rayo blanco, rosado, etcétera, etcétera. Todos los 7 rayos que nosotros normalmente hablamos, pero actualmente, nuevamente lo mismo, proceso de unidad, de unificación. Desde hace unos años atrás, los rayos ya no trabajan de manera independiente como nosotros creíamos. Antiguamente la metafísica antigua incluso separaba los días de la semana según frecuencia de rayos, ¿no? Día lunes rayo amarillo, día martes rayo rosado, día miércoles rayo blanco, día jueves rayo verde y así. Actualmente eso ya no vibra tanto con el proceso actual planetario. ¿Por qué? Porque se produce una unificación. Las frecuencias galácticas que ingresan al planeta también ingresan de manera unificada. Y actualmente la frecuencia arcoíris es una de las últimas manifestaciones de estos rayos unidos, anclados, unificados, mostrando la unidad, mostrando de que el rayo amarillo no es independiente del rayo rosado, de que el rayo verde no es independiente del rayo violeta, sino que es una sola unidad fractalizada, ¿no? Entonces la frecuencia arcoíris nos viene a invitar a encontrar esa unidad, a volver a la unidad, nos invita a eso, es simplemente eso. La frecuencia arcoíris es una energía que ingresa para la unificación, para que nosotros hagamos los pasos con nosotros mismos y con todos nuestros fractales. Mm, Genial. Y hago esa pregunta además para, obviamente, porque queremos saber de eso, porque se conecta directamente a tu proyecto, que es Misión Planeta Arcoíris. Mucha gente preguntaba cómo pueden mantenerse en contacto, si quieren saber más, etcétera. Entonces, Jairo, tal vez como si nos pudieras después dar tu correo, porque yo creo que te pueden escribir por Instagram 100%. De hecho iba a compartir aquí la pantalla de tu Instagram, pero creo que la verdad es que voy a tomar la decisión que no va al caso, no voy a compartir pantalla de tu Instagram, porque la idea es que te puedan contactar, si esa es la gracia. Sí, La claro. gracia es que te puedan contactar y yo creo que la verdad es que la mejor forma, yo creo que es por correo, por Instagram obviamente, pero por correo yo creo. Entonces, Jairo, si nos pudieras dar tu correo, lo voy a anotar en el chat Sí. para las personas que te quieran contactar.
Sí, el correo es misionplanetaarcoiris@gmail.com, todo junto, con Perfecto. 2 A, misionplanetaarcoiris, Voy. @gmail.com. Por ahí nos pueden contactar, o también por el Facebook, Misión Planeta Ya. Arcoiris. En realidad todas nuestras redes son Misión Planeta Arcoiris. Ya, entonces si quieren Todo es encontrar a Jairo, busquen Misión Planeta Arcoiris, da lo mismo en qué plataforma, la que más le guste, la que más, y ahí van a sí, poder la que más saber les más. gusta, la que más les resuena. Sí, Eh, y ahí pueden incluso sumarse a las siembras mundiales de frecuencia arcoíris si resuenan con eso, todas esas cositas. exacto. Y para terminar, ya lo último, entonces, para, ¿qué bibliografía recomiendas? Voy a hacer dos preguntas. Uno, para la persona que tal vez nunca había escuchado de esto, escuchó por primera vez y le interesó. Y dos, para la persona que había interesado, que ya había escuchado y ha leído quizás uno o dos libros y quiere profundizar. ¿Qué bibliografía recomiendo? Bueno, una bibliografía muy bonita que habla mucho de las culturas ancestrales para introducirnos un poquito como en la conciencia de Gaia, es este libro de acá que se llama Así habla un quero. Así Perfecto. habla un quero, que es de Nicolás Paucar. Ya. Así habla un quero. Es un libro muy bonito que explica mucho de las culturas andinas y nos entrega una mirada quizás a empezar a ver una conciencia desde, ¿cierto?, las montañas, como seres vivos, ser viviente, y habla mucho sobre la cosmovisión Queros. Y también me gusta mucho justamente el libro de, bueno, todo lo que encuentran de Drúmbalo Eso. Melchizedek, se los Sí. recomiendo. Googleen Drúmbalo Melchizedek, PDF, libros. Y el que encuentren, léanselo, devórenselo porque hay muchísima información. Y ese fue mi primer libro espiritual. Yo siempre digo que fue la novena revelación, pero ahora que estoy mirando para atrás, creo que me leí uno antes de ese, y que fue, cacha el gallo volado, mi primer libro de espiritualidad de todos era El secreto de la flor de la vida. Y ahí Drumbalo se Es muy empezaba a bueno. meter en todo lo que son los temas de geometría sagrada. Si no han visto nada de geometría sagrada, muy interesante. Dos, contaba un poco la historia ahí, Lemuria Atlante. No, muy interesante ahí. Entonces, eso, si yo tuviera que recomendar un libro en específico, un autor es ese para todo lo que tiene que ver con estos temas. Sí, así es. Es lo Eso. que más recomiendo. Entonces, y eso es para las personas que le haya resonado, los invitamos a profundizar en este tema porque es muy lindo, muy interesante. Yo sé que quedaron varias preguntas, Sí, varias cosas, pero para un futuro, Jairo, como siempre nosotros en seminarios espirituales, cuando la presentación gusta y nos piden como traer de vuelta, nosotros siempre lo hacemos, entonces estoy seguro que de aquí a un futuro cercano vamos a hacer algún otro tipo de colaboración, incluso tal vez ver si podemos hacer un taller juntos, etcétera, ahí vamos a ver algo que pueda surgir. Como dicen ahí, otra. Así que con eso, Jairo, te doy la palabra si quieres despedirte, darnos últimas palabras y voy a activar los sí. audios para que puedas escuchar a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sí, no, mira, más que nada dar las gracias, gracias a Benjamín, gracias a todos también por escuchar muy atentamente, ¿cierto? Por quizás siempre algún tema muy volado también o muy loco, también ahí todos muy, muy atentos y respetuosos siempre, así que muchísimas gracias a todos, ¿no? Así que eso, chicos, les agradezco la experiencia y la oportunidad de estar aquí, de escucharme, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final, por escucharme atentamente y eso. Un abrazo ahí virtual a cada uno de ustedes. Gracias. Antes de activarlo, la mayoría ya sabe, pero queda grabado. Este va a quedar en el canal de YouTube Seminarios Espirituales Extra. Así que ahí, pero igual a los grupos de WhatsApp lo mandamos. Si no están en el grupo de WhatsApp y quieren continuar con nosotros porque llegaron por Jairo, contáctenos, Seminarios Espirituales en todas las plataformas, Instagram, correo, página web, la que sea. Con eso voy a activar los audios, pueden hablar, van a ser 5 o 10 segundos de gritos, así que... Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Mucha Gracias. presencia. Gracias. Felipe, ¿cómo estás?